Buenos días, estamos con representantes de la Federación de Funcionarios del Ministerio Público, Claudio Carballo, director nacional, y Manuel Muñoz Beroiza, presidente. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecidos por la invitación. Queremos poder en esta instancia visibilizar algunas cosas que pasan al interior de la Fiscalía. Somos los representantes de los trabajadores y agradecemos mucho este espacio porque en el último tiempo solo se ha podido visibilizar lo que pasa con los fiscales y no con lo que pasa en la interna y con lo que tiene que ver con la operación del día a día de los equipos técnicos que apoyan la operación y que apoyan a los fiscales. Bueno, este tema me parece fundamental que lo analicemos si queremos de verdad conversar sobre el tema de la seguridad, ¿no? Lo que pasa con la ley es importante, pero también en el día a día, si no avanzamos en este tema, por supuesto que no vamos a poder conversar en serio. Voy a partir por preguntarles por el criterio Valencia, que se ha puesto ahí en cuestión por parte de los fiscales. ¿Ustedes están de acuerdo en que el criterio Valencia, y a qué me refiero con eso, ¿no es cierto?, con este criterio que impuso el fiscal nacional, que tiene que ver con tomar detenido de inmediato a cualquier extranjero que esté sin sus papeles? Y pedir prisión preventiva. Entonces, ¿ustedes concuerdan con la mirada más del fiscal nacional o de la asociación de fiscales, en este caso, que no estaba muy de acuerdo? ¿Con cuál de los dos ven? Sí, lo que ocurre es que el criterio de Valencia primero no es un criterio legal, es un criterio del ente persecutor y por lo tanto está sujeto a las consideraciones del juez de garantía. Y en segundo término, para aplicar la prisión preventiva requiere que exista un delito, que esté suficientemente comprobado su existencia y el vínculo que existe con ese delito en calidad de autor, cómplice o encubridor. Para nosotros adherimos a la postura de los fiscales, en el sentido que es muy complejo que exista prisión preventiva respecto de personas que eventualmente el registro civil puede demorarse 2 o 3 meses en certificar y hacer el registro administrativo. Entonces, ocurre una situación que es bastante particular y que no es parte del derecho penal en sí, que es que esas personas que eventualmente queden en prisión preventiva están sujetas a un trámite administrativo para lograr su libertad, ¿ya? Entonces, finalmente pasamos a depender un poco del registro civil y la rapidez con que ellos actúen, las personas que queden en prisión preventiva, y eso es algo ajeno al sistema penal, pero también hay una segunda situación, que es que si existe suficiente cupos en los lugares donde estarían estas personas, porque numéricamente hablando estaríamos hablando de que todas las personas que eventualmente cometen una gama de delitos que puede ser muy amplia, que abarca todo el derecho, el Código Penal y las leyes especiales, eventualmente si esas personas no tienen, el fiscal nacional dijo chilenos y extranjeros, que no tengan una identificación con certeza, que no logran ser identificadas, irían a prisión preventiva. Lo que en términos numéricos haría que las cárceles o los lugares donde estos sujetos o personas estuvieran se empezarían a exceder eventualmente sus cupos, y ahí habría otro problema. Hay que hablar de los niños, niñas, adolescentes que podrían quedar en esa misma condición en hogares de menores. Exactamente. Claro, muy complejo. Muy complejo, la verdad. Sí, ahí me parece que necesitamos que se entre en mayor profundidad, ¿no? Uno de los efectos más directos que se ha destacado en esta medida es precisamente su efecto en las cárceles. Me gustaría que ustedes se refirieran al escaso control que tenemos sobre lo que pasa en las cárceles, justamente lo que ustedes se está refiriendo acá, porque inyectarle más gente a las cárceles implica, como usted dice, más procesos administrativos, pero también implica perder en cierta medida el control de esa gente que va a caer a la cárcel. Ya tenemos problemas para saber exactamente quién cayó en la cárcel y cómo lo clasificamos, a dónde va a estar, a lo que usted se refiere. Pero me gustaría también que nos refiriéramos a este escaso control que tenemos sobre las cárceles y que
no manejamos muchas informaciones en lo público, ¿no? Uno piensa que tenemos absolutamente identificado todo lo que está pasando en las cárceles y eso no es así, ¿no? Que claramente para robustecer el sistema de justicia en su conjunto debemos apoyar y modernizar todos los servicios. Hay que hacer una inversión en cárceles, en los equipos, en los organismos auxiliares, en las policías. El sistema de justicia, para poder combatir la criminalidad que existe hoy en día, debe robustecerse en su conjunto. Porque si no lo hacemos de esa manera es imposible. Hoy en día hay muy pocas cárceles. ¿Cómo vamos a distinguir de poder a una persona que entra en prisión preventiva, que no tiene antecedentes en todo su historial, y va a una cárcel a compartir celda con una persona que tiene un prontuario de años, pasadas por la penitenciaría, condenas extensas y qué sé yo? Eso sería desastroso. Por lo tanto, acá requerimos un apoyo conjunto de todos los entes y también de los senadores, diputados, del Estado, para poder apoyar y combatir todo lo que es el crimen organizado. Estamos hablando desde un punto de vista bien técnico, pero de todas maneras esta es una discusión que necesita ser también política, ¿no? Claro. Y porque tú mismo lo estás diciendo, es una discusión que se está llevando a cabo ahora en el Parlamento, pero una discusión que no está teniendo quizás toda la profundidad, al menos eso es lo que vemos nosotros y hemos estado conversando sobre eso estos 21 días desde que falleció la suboficial Olivares, ¿verdad? Que más o menos que partió esta como crisis y empezaron a hacer estas leyes express, que incluso le llamaron por ahí. No se entra en la profundidad a lo mejor necesaria, pero ¿cómo lo ven ustedes? Que son personas que tienen mayor conocimiento técnico que nosotros de todas maneras. Bueno, lo que ocurre es que estamos en una dinámica política que la solución final es la cárcel o la aplicación de la mano penal en la vida social. Yo coincido un poco con Hassan, que decía que en el fondo la solución parte de validar el sistema desde la base, o sea, desde los delitos menores, ¿ya? Es ahí donde el derecho penal se juega la vida, porque la gente la sensación de criminalidad la tiene además porque no se solucionan sus casos. Esa es una parte importante. O sea, cuando la fiscalía llama a una persona al día siguiente de que se cometió el hecho, la gente tiene una sensación de justicia. Pero si la fiscalía lo llama a los 10, 15 o 20 días, la sensación es de injusticia, porque son percepciones en definitiva. No son criterios aplicados a una encuesta o que en números. Qué importante es lo que ustedes le devuelven a la sociedad también. Exactamente. ¿No? Esas señales son sumamente importantes. Entonces podemos hacer un esfuerzo, como por ejemplo en los delitos de mayor violencia. Pero esos delitos de mayor violencia, en términos numéricos, son menos importantes para lo que la gente, la opinión pública, vive a diario, que esa es la situación. En el daño, en las lesiones leves, en el hurto, en el robo por sorpresa, que no hay una violencia como en la muerte o las lesiones graves. También el derecho penal juega un papel importante. Entonces, de repente estamos como esa caricatura de los tres chiflados que están tratando de arreglar una cañería. Entonces, tratamos de parchar una parte, pero después se nos empieza a ir por otra, y la gente finalmente tiene sensación de injusticia. Lo que la gente quiere es justicia, más que la justicia dura Tienes toda la razón, porque si lo pensamos, por ejemplo, a los que mataron a la suboficial, ya lo encontraron. También encontraron a los otros asesinos, una parte al menos. Sin embargo, en el día a día es donde uno no ve la solución. Claro. O sea, si a ti te roban el celular, tú ya lo das por perdido. A nadie se le ocurre que te van a encontrar el celular, digamos. Mucha gente no denuncia. Claro. Y eso más encima hace que bajen las denuncias. Claro, que es y peor. como decías tú, la gente... Sí, yo creo que lo importante es concebir al Ministerio Público en lo que nos atañe a nosotros como un servicio público. Y la concepción de servicio público es de entrega total. Lo digo porque soy hace 22 años funcionario del Ministerio Público, fui fiscal también, y represento a los trabajadores, pero la gente lo que quiere es ser escuchada y ser atendida dignamente. Porque muchas de las personas que llegan a la fiscalía todas las personas llegan con un drama en distintos niveles. Tenemos que reforzar la fiscalía en lo que atañe a la fiscalía, no solamente en los delitos violentos y los más importantes, sino en todo lo que significa su estructura general, ¿ya? Y eso va a poder mejorar la percepción que de la justicia se tiene, que de la sensación de delincuencia se tiene hoy en día, donde la gente dice, bueno, yo no tengo justicia.
No tengo Claro, justicia, no tengo dónde recurrir. Y con más leyes lo único que hacemos es sobrecalentar y sobrecargar el sistema. Entonces, la verdad que con eso seguimos en la dinámica que es lo que queremos plantear acá, un déficit de funcionarios que tiene el servicio que debe ser prontamente corregido, pero no solamente desde el punto de vista de los fiscales, sino que los equipos que acompañan, el equipo que recepciona la primera Eso, cuéntanos atención un de la poquito, a ver víctima. si pueden detallar un poco Eso. este déficit y las zonas del Ministerio Público donde ustedes detectan que falta más recursos humanos. Bueno, sí, lo que pasa es que el sistema en general se basa que es internacional en base a depuración. Hay dos tipos de delitos. Los delitos que tienen un camino, son los delitos más graves, los delitos cometidos contra niños, aquellos delitos que tienen una cierta connotación pública o cierta gravedad, y hay otra serie de delitos que son de más baja gravedad que van a un sistema de tramitación común de causa. Ahí se da un tamizaje con instrucción y todo eso, y los delitos más graves llegan hacia los fiscales. Por eso que de pronto a veces nosotros de la Asociación de Fiscales se dice, bueno, es que nosotros tenemos tantas causas, claro, porque se divide el total de causa e ingreso, que desde los delitos más leves hasta los delitos más graves, y se dividen por el número de fiscales y sale un número que sale, ¿ya? Pero no necesariamente eso, porque finalmente, en cuanto a la tramitación de causa, lo que significa tramitar, son los funcionarios y las funcionarias, que son el 82% de la fuerza laboral de la Fiscalía, las que tienen que estar a cargo de esa situación. Yo siempre lo he dicho, se lo he dicho al fiscal nacional y a otras autoridades. En la Fiscalía, respecto a los funcionarios y las funcionarias, y ellos me van a entender, solamente falta que vayan los funcionarios y las funcionarias a la audiencia. Porque en lo demás participan de todo el proceso general de tramitación. O sea, las órdenes de investigar, requerimientos, y en general estar al tanto de la investigación requiere una parte importante de participación de funcionarios y funcionarias. Ese déficit viene de hace muchos años. Eso se ha invisibilizado. Eso se ha invisibilizado. Es lo menos observado, ¿ah? Sí, y Con la participación del Ministerio Público en todos los procesos de la persecución del delito es muy interesante. Incluso ustedes participan dentro de la prevención. Claro, claramente. Lamentablemente la Asociación Nacional de Fiscales nunca ha visibilizado esta cifra ni tampoco lo importante que es relevar el trabajo como señala Claudio, el 82% de la fuerza laboral del Ministerio Público, en donde también existen algunas deficiencias en las condiciones laborales que debemos mejorar en el tiempo. Tenemos demandas históricas que no han sido solucionadas por ninguna autoridad, y hoy en día esperamos que con el nuevo fiscal nacional podamos mejorar estas condiciones laborales y podamos conseguir nuestras demandas históricas. A ver, ya, entonces yo estoy entendiendo que podríamos decir primero que faltan funcionarios. De todas maneras. Sí, funcionarios y A ciencia funcionarias, cierta, digamos. ¿No es claro. cierto? A ciencia cierta, eso es una realidad. ¿Qué tipo de funcionarios son los que se requieren? Necesitamos, no sé, también ahí, porque siempre todas las cosas se van uniendo, ¿no? Políticas públicas que, por ejemplo, aumenten la cantidad de técnicos jurídicos. Siempre he querido estudiar técnico jurídico. Lo voy a hacer alguna vez. ¿Qué es lo que se necesita como sociedad para poder avanzar en este tema y que no sigamos estancados? Lo que pasa es que la complejidad de las investigaciones penales hoy en día y la exigencia de los tribunales de garantía y horarios no penales para una condena requiere mayor perfeccionamiento de funcionarios y funcionarias, no solamente en términos de que tengamos más funcionarios y funcionarias, sino mejores funcionarios y funcionarias. Perfecto. Y te doy un ejemplo. La ley de entrevista videograbada respecto de menores y adolescentes, ¡Wow! que se aprobó y que ya está en plena vigencia a nivel país, no incorporó nueva dotación, lo que significa que funcionarios y funcionarias de la unidad de víctimas y testigos y abogados asistentes tienen que operar como entrevistadores, distrayendo recursos profesionales y humanos respecto de las investigaciones normales. Es que el otro día lo decía Y el eso fiscal con también con respecto de lo que tenía que ver con las leyes que apuntan al género. O sea, no tenemos especialización. Claro, en el y eso fondo con la en carga nada. emocional que tiene, por si una persona Claro, no está tremendo. preparada para enfrentar esa entrevista, puede ser muy complejo, un deterioro psicológico y emocional muy grande, muy importante. Tremendo, y tampoco tremendo. tenemos... Y no es uno el que escucha al día, pues me imagino. Claro, Nada. claramente. Claro. Exactamente. Qué terrible. O sea, especialización falta. Falta especialización y falta dotación porque los volúmenes han ido aumentando progresivamente y las complejidades han sido mayores. Por lo tanto, ya una carpeta investigativa
no solamente son las carpetas que se resuelven los casos, son muchos casos que no se resuelven, pero hay que trabajarlos de una manera determinada para que el Tribunal de Garantía acepte, por ejemplo, un sobreseimiento, un no perseverar, o podamos archivar la carpeta. La carpeta muchas veces se hace una mofa del archivo provisional, pero el archivo provisional no es una decisión autónoma administrativa del tipo timbrar algo, sino que requiere una serie de actividades para que la víctima esté satisfecha en cuanto a que se hizo lo posible, se envió la orden de investigar, llegó sin resultado, o se hicieron las diligencias, se tomaron declaraciones de testigos y se archivó provisionalmente. El archivo provisional, como instituto jurídico, no es una actividad automática, no es que nosotros podamos realmente, quizás lo único, el principio de oportunidad, que es muy marginal, donde el Ministerio Público se inhibe de intervenir porque es un delito de bagatela en el fondo. Pero en realidad y en estricto rigor existe un trabajo no solamente de la Fiscalía, no solamente aquellos casos que están judicializados, sino aquellos casos que no están judicializados, que bordean más o menos el 50%. Para tramitar esos casos se requiere una cantidad de funcionarios y funcionarios. Por ejemplo, me contaba una dirigente sindical que ayer entrevistaron al subsecretario Monsalve, Sí. y él habría señalado que habría un proyecto para aquellos delitos de mayor intensidad donde se iban a abocar en Santiago, donde se iban a abocar 4 fiscales designados por cada una de las fiscalías regionales y se iban a aportar recursos del Estado para contratar a 28 funcionarios o funcionarias. Si uno hace la división, quiere decir que si 4 fiscales necesitan 28 funcionarios, esa ecuación no se da en términos reales en el Ministerio Público hoy. Entonces estamos haciendo... No da, porque si uno multiplica a los fiscales por la cantidad de funcionarios, cada fiscal no tiene 5 funcionarios para sí mismo, ¿ya? Entonces, esas lógicas... Tiene más de 1000 causas que lleva. Claro, entonces no se da. O sea, ese equipo no alcanza y ni es por perverso, casualidad. claro. Una perversión ahí enorme. Hay poca conocimiento, creo yo, de parte como de la opinión pública, ¿no? De cuál es el verdadero rol de la Fiscalía. Sí. Y ahí ustedes juegan un rol importante y fundamental al tenernos ahora ejemplo, como invitados, exacto. al ir sociabilizando y también explicándole a la ciudadanía cuál es la diferencia entre lo que hace el tribunal, lo ¿Tú que nos hace la podrías Fiscalía. explicar qué hace la Fiscalía? La persecución efectivamente? penal, es la que tiene que llevar al tribunal. O sea, es como la que investiga Claro, al final, ¿no? claramente, con los organismos auxiliares, con las policías, obviamente. Y ahí es importante, y es lo que están en señalamos línea? anterior. Las Ya, policías, quizás los sería fiscales. útil tener un ejemplo, ¿cierto? Porque si a mí me roban el celular, por ejemplo, entonces uno denuncia a Carabineros. Ellos están encargados de persecución penal en el sentido de buscar quiénes son las personas que han hecho eso. Entonces, si nos puede explicar cuál es el rol de la Fiscalía dentro de eso. Tenemos claro que los tribunales no tienen esa responsabilidad. Los jueces están para juzgar si las personas que ustedes encuentran son culpables o no. Pero ustedes tienen ese trabajo junto con las policías, entonces, de la parte investigativa de este proceso, ¿cierto? Claro, en ese caso la víctima hace una denuncia formal ante las policías, la policía envía el parte por vía digital al Ministerio Público, ingresa en un proceso de asignación de causa donde se le da un número de investigación y se asigna a un fiscal o a una unidad investigativa, porque hay unidades que son de tramitación más masiva. Se determinan dentro de 24 horas o 48 horas comunicarse con la víctima para saber si tiene algún antecedente mayor y de acuerdo a la cantidad de antecedentes que tenga la víctima o que se puedan indagar, entonces se emiten órdenes de investigar o se emiten diligencias. De acuerdo al mérito de esas diligencias, el fiscal puede archivar la investigación sin necesidad de que participe el juez o el juzgado de garantía. Eso lo determina el fiscal. Lo determina el fiscal. O si teniendo antecedentes suficientes sobre la comisión de un hecho delictivo y antecedentes sobre la participación en calidad de autor, cómplice o encubridor de una persona, entonces pide una audiencia de formalización ante el juez de garantía. Formaliza que la formalización es una comunicación de una investigación y en ese caso puede pedir medidas cautelares como las que estábamos hablando al principio, que es la prisión preventiva. Solamente en Chile se pueden pedir medidas cautelares como la prisión preventiva, la orden de arraigo, el arresto domiciliario, previa formalización. Una vez que se formaliza, el juez de garantía, si considera que existen antecedentes suficientes, le da un plazo de investigación. Las investigaciones judiciales en Chile tienen un plazo que es máximo de 2 años, pero generalmente dan 30, 40, 60 días, que pueden ser ampliables.
Al término de esos 40 o 60 días, el fiscal tiene tres posibilidades. O acusa, o sobresee, o no persevera. Sobresee cuando el delito, por ejemplo, está prescrito. Acusa cuando tiene elementos suficientes como para acusar y llevarlo a juicio. O no persevera cuando existiendo antecedentes no son suficientes como para acusar. Y en la acusación, estoy haciendo un resumen, Claro. al acusar tiene dos posibilidades. De acuerdo al margen de pena, puede llevarlo al tribunal de garantía, si tiene hasta 5 años, y si no, lo lleva a un tribunal oral o en lo penal, donde finalmente se lleva a cabo el juicio oral. Hay juicio oral en el tribunal oral o lo penal y en el tribunal de garantía, pero básicamente cambia por el quantum, la cantidad de pena que se le pide al imputado o a la imputada, y todo esto sujeto al control de la Corte de Apelaciones y eventualmente de la Corte Suprema en los casos más graves y connotados. Ese es el funcionamiento. Pero yo creo, y lo conversábamos también con Manuel, que a la Fiscalía le hace falta algo que estoy muy importante. Yo veo este programa en todo caso, y que es la comunicación social de lo que hace la Fiscalía, socializar los derechos de las víctimas, los derechos que tienen como ciudadanos, porque la operatividad del sistema funciona en base a la activación que puede hacer cada víctima de un delito. Y después tiene que ir a preguntar a la Fiscalía cómo va su caso. Tiene derecho a eso. Claro. Tiene derecho a exigir celeridad. Tiene derecho a que si un fiscal no hace su trabajo adecuadamente, pueda recurrir ante la autoridad administrativa, el fiscal regional y eventualmente el fiscal nacional. Porque a nosotros, funcionarias y fiscales, nos paga el Estado. Y el Estado, entiendo yo, está al servicio de las personas. Por lo tanto, el recibir una persona, el tramitarle una investigación, no es un favor. Es una obligación. No, claro, les paga el Estado, pero es también sobre exigido igual, ¿no? Sí, la verdad que sí, y ahí también es lo que hablaban hace un momento atrás, que tiene que ver con la fiscalización de los servicios públicos, lo importante y relevante que es fiscalizar los servicios para ver la calidad de servicio que se está entregando, claro, y con esas cifras poder ver si necesita más dotación, en qué ámbito se necesita fortalecer el servicio, y es ahí también donde nosotros también tenemos una carencia, y que no somos fiscalizados. No tenemos fiscalización externa, ni en lo laboral, ni en lo que dice relación con el proceso judicial o jurídico de la ¿Quién debería fiscalizarlo? ¿O no existe nadie que lo haga? Porque, por ejemplo, a mí como concejala, a mí me enoja también que nosotros tampoco tenemos fiscal, o a veces nos fiscalizan, pero da lo mismo, no tenemos ninguna sanción. Pero ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Cómo es ¿quién debería estarlo fiscalizando? ¿Su jefe? ¿El fiscal jefe? ¿El fiscal nacional? Lo que pasa regional? es que la Fiscalía... Hay que crear una unidad nueva. La Fiscalía como Fiscalía ocupa un lugar que son aquellos órganos autónomos. Tenemos ley orgánica y tenemos una cierta autonomía. Si se cometen infracciones graves como la comisión de un delito, se puede pedir el cargo a un fiscal regional, qué sé yo. Pero en términos técnicos no tenemos fiscalización administrativa de la Contraloría, el control preventivo de legalidad, o sea que los actos administrativos del Ministerio Público sean legales, no lo hace la Contraloría. Y por otro lado no tenemos fiscalización laboral externa en términos de que la Inspección de Trabajo pueda apersonarse en la Fiscalía Tampoco. por si hay una situación. Se han tratado ¿Qué pasa si hay un acoso laboral o acoso sexual dentro del...? Bueno, en el periodo de Jorge Agua se estableció una política respecto al maltrato, acoso laboral y o sexual, donde existen procedimientos internos ligados, asociados a un sistema de integridad, de conducta íntegra de los funcionarios y funcionarias, y también un código interno de ética. Pero el problema es el siguiente, que siempre terminamos siendo juez y parte. ¿Ya? Claro. Porque cuando uno investiga situaciones internas, de repente se cruzan lealtades malentendidas, por ejemplo, claro, en donde la gente prefiere... Entonces, no existe la suficiente confianza como para eso. Entiendo que el fiscal Valencia va a establecer una fiscalía que se va a preocupar de aquellas infracciones cometidas por funcionarios, funcionarias y fiscales como un órgano autónomo. Pero para nosotros nos interesaría de sobremanera que existiera un control, por ejemplo, sobre los actos administrativos del Ministerio Público, donde hay un montón de situaciones que nosotros no estamos diciendo que existan o no existan, sino que la fiscalización previene situaciones. La sola existencia de fiscalización, más allá de la fiscalización in situ, real, previene que gente se ponga, por decirlo así, creativa y empiece a hacer situaciones ajenas al derecho en el ente persecutor, por ejemplo. Por eso que nos interesa que exista una fiscalización externa, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito laboral.
O sea, no solamente de la gente, sino de los procesos. Exactamente. Claramente. ¿No? O sea, yo recuerdo, me acordé de inmediato del Paco Gate, cómo se inicia cuando el fiscal Morales recibe un informe de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, y lo primero que hace es preguntarle a un general si estaba todo bien, ¿no? Ese proceso ya está ya mal, y nadie hizo foco sobre ese proceso. Claramente. Claro. ¿No? O sea, eso puede haber retrasado un montón de acciones que se pueden haber tomado a tiempo y pasó nomás, pasó y nadie, digamos, se quejó y nadie, ¿no? Ahí hay un proceso que está por lo menos cuestionable, ¿no? Claramente. Sí, pues. Bueno, aquí dice César Villalobos, dice Fiscalía no siguió investigando las platas de políticos en paraísos fiscales. Otro ejemplo, la Fiscalía investiga lo que le conviene, dice Adán Faría. Mira cómo la gente percibe, ¿no? Carlos B. dice Poder Judicial en contra de los presos de la revuelta y nadie dice nada. No quiero hablar de lo del profesor porque me tiene mal. Bueno, es otro tema, pero Es hemos otro visto tema, en el pero- caso del alcalde Torrealba una serie de políticos acusados de corrupción donde no se ve, pero eso no se ve que la investigación esté continuando, pero eso más bien tiene Entiendo que que ver con... Torrealba sí, pero, Sí, pero lo están el resto investigando, no. pero hay claro. un problema de la manera en que se informa de esos Los procesos. recuerdos de Claudia dice, entonces, ¿cómo van a formalizar una persona que no tiene carnet de identidad? El proceso es larguísimo, qué locura, dice. Adán Farías dice, si el sistema judicial tiene el sesgo político que tiene, todo será letra muerta. Y Francesca Toro dice algo que me parece interesante, dice, las instituciones públicas deberían tener en sus páginas web un mapa de cómo funcionan y quién se hace cargo de qué y cuánta pega cubren. Serviría para saber cómo funcionan y transparentar el sistema. Eso es complejo, igual yo creo que también hay una responsabilidad de uno como ciudadano y ciudadana de más o menos enterarse cómo funciona el sistema, pero sí, hay muy poca transparencia sobre eso. Hay poco conocimiento de cómo funciona el Estado. diría yo, Quizás, en su además generalidad. de los programas como este y otros que van hablando de los temas, podrían los municipios integrar a los fiscales en programas en donde pudieran llegar más de cerca a la ciudadanía, interesante. en donde puedan establecer un trabajo comunitario con las juntas de vecinos, con la gente Totalmente de acuerdo. que tiene los almacenes, que tiene su verdulería, que tiene su mini market, y poder ir contándole qué es lo que hace la fiscalía, para qué está, y todos los derechos y también obligaciones que tiene como ciudadano, y ahí poder ir sociabilizando más el trabajo del ente persecutor. Ustedes generan Súper. mucho insumo, además, ¿no? Generan Claramente. estudios, ¿no? Generan... Sí, tenemos unidades tienen- especialistas en generar toda esta estadística, en hacer análisis de los procesos. O sea, etcétera. deberíamos poder entregar esa información. De Qué todas maneras. importante es. Eso Sí, debería de estar todas ahí, debería estar ahí. Cuando hablamos de todos estos temas, deben Súper. estar. Me parece nosotros siempre los buscamos estos datos, ¿ah? Pero es curioso que hay mucha gente que se pone a hablar de estos temas y no tiene esos datos ahí, Claramente. ¿no? Y son datos que están disponibles, curioso. Un llamado a los colegas míos también, ¿ah? A los colegas periodistas que también deberían enterarse un poquito más de cómo funciona el Estado. Claro. Queremos agradecerle estar hoy día acá. De verdad que ha sido muy importante, nos parece muy importante lo que estamos haciendo. Muchas gracias a la Federación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público, Claudio Carballo y Manuel Muñoz. Gracias por Muchas estar gracias a Muchas ustedes por la gracias a ustedes. invitación. Gracias. Hasta luego. Chao.